Bien, ya conocemos entonces cuáles son todas las líneas de comunicación de la crisis. Vamos entonces a mirar cómo las empresas o las organizaciones manejan esta crisis y las posibles respuestas que pueden dar. Estas pueden ser una o varias combinadas entre ellas para darle manejo a la crisis. La primera es el ataque acusador. El ataque acusador es cuando yo digo que o intento poner en duda lo que está diciendo la persona, el medio de la organización que me está acusando o que está dando la información y genera la crisis de mi empresa. Estoy directamente diciendo que puede que sí sea como puede que no sea. Pongo en duda esa información. Tenemos la negociación, que es afirmar que la crisis no existe. Decir simplemente que eso no es una crisis, que eso no está pasando, o que si puede que esté pasando no es a tal punto de que sea una crisis, sino que simplemente es un proceso y ya. Tenemos las excusas, que es cuando nosotros minimizamos la responsabilidad que tenemos ante la crisis. Es decir, si yo estoy verificando, por ejemplo, un proceso y ese proceso estuvo mal ejecutado, empezar a decir que fue otras cuestiones, que no tuvo que ver directamente con mi organización, que hubo otros entes que la regularon de forma incorrecta, etcétera, etcétera. Tenemos la justificación, que es, además de no solamente dar excusas, también afirmar que no se han causado daños o perjuicios a absolutamente nadie. Con nadie nos referimos a personas u organizaciones con esta crisis. Tenemos la paliación, que es emprender acciones para apaciguar a los públicos involucrados, para, digamos que, bajar un poquito el impacto de la crisis. Tenemos la acción correctiva, que es el proceso para reparar el daño que provocamos con la crisis o con todo el proceso que nosotros efectuamos de forma irregular. Y tenemos las disculpas absolutas, que es cuando se asume la responsabilidad, se pide perdón y puede incluso incluir una compensación. La idea es que esto sea un proceso y no utilizar solamente una de ellas. Hay que hacerlo de forma efectiva, asertiva y sobre todo honesta. De allí nos vamos entonces al proceso de la información. Cuando hablamos del proceso de la información, primero debemos asegurarnos de ser la fuente de la información. Importante que los medios de comunicación o las personas que están hablando sobre nuestro tema de crisis no busquen información en diferentes lugares, sino que la busquen con nosotros. Eso es lo más importante. Para esto a veces se utilizan los métodos de servicio ad hoc. ¿Qué es un servicio ad hoc? Son servicios especializados que solamente se van a encargar de manejar ese proceso de crisis puntualmente y solamente van a estar contratados por ese momento, logrando que yo sea la fuente de información primaria. Debemos controlar la información orientando hacia dónde va a ir la información, cuál va a ser su circulación, la agilidad que va a tener, a qué públicos va a integrar, etcétera, etcétera. Y dar prueba del sentido de la responsabilidad, es decir, adquirir una responsabilidad desde el criterio y la moral y la ética de mi empresa, para que así ésta se pueda transmitir a través del mensaje que yo estoy emitiendo y de esta manera sea directamente proporcional al efecto nocivo, al efecto negativo que pude haber impactado con esta crisis en organizaciones, públicos, proveedores, etcétera. Esto nos lleva entonces a que debemos generar un análisis. Dentro de este análisis podemos generar una matriz de 4 puntos. El primer punto va a ser la investigación del tema de crisis. El segundo será generar un manual de crisis para poder, digamos que hacer un proceso efectivo de crisis cuando se presente. Tercero, tener un equipo de crisis que será un equipo base para el manejo de la misma. Y el 4 es el training desde la teoría, o como nosotros deberíamos llamarlo, el entrenamiento en pro de esta crisis. Esto me da como resultado un plan de crisis. Ese sería mi plan de crisis final y es lo que me permite salir avante de los procesos de crisis de comunicación o crisis corporativas. Cuando hablamos de la investigación, entonces vamos a pasar a mirar dentro de la línea investigativa. Debo estudiar el entorno, reconocer los posibles perjudicados de esta crisis, establecer el tipo de crisis potencial o los tipos de crisis potenciales que se pueden presentar, conocer los escenarios que se pueden crear, identificar la capacidad de respuesta de las personas y con esto puedo generar, para poderlo, digamos que hacer la investigación de forma asertiva, puedo generar temas de referencia como entrevistas a directivos, revisión de documentos, análisis de crisis anteriores, cómo han funcionado, revisión de temas, hacer un análisis de recursos, de materiales humanos, analizar los costes que podría tener el manejo de una crisis, etcétera. Pasamos entonces a la auditoría. Cuando hablamos de una auditoría, debemos detectar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa y aprender gracias a la auditoría que podemos elaborar un mapa
de riesgos o de posibles crisis que se puedan presentar. Esta auditoría lo que me define es la contingencia, dándome los materiales y los sistemas de respuesta que se deben tener ante una posible crisis. ¿Cuáles son los riesgos y preocupaciones? Accionistas e inversionistas, empleados, seguridad laboral, daños, clientes con su producto y servicio, los vecinos y la salud, la comunidad financiera, el efecto dominó, por ejemplo. Todo esto son algunos riesgos y preocupaciones que existen en las empresas habitualmente y que nosotros debemos estudiar a fondo y hacerles una auditoría de cómo ha sido su manejo para dar un plan de mejora y un plan de crisis que sea efectivo en el momento en que se deba llevar a cabo. Vamos entonces a mirar cuál es el manual de crisis. Un manual de crisis entonces va a ser ese eje fundamental a través del cual vamos a girar en el momento que una crisis se presente. Este manual tiene varios contenidos. Los contenidos principales son la cultura corporativa, los objetivos como base del plan, la misión, visión, los valores, los objetivos del manual. Tenemos después el diagnóstico, análisis de crisis y las crisis potenciales. Cómo, cuándo y dónde podremos tener una crisis y cómo se pueden presentar estas crisis, digamos que en términos de salud, cuáles serían los síntomas de la crisis. La definición de escenarios y la tipología de crisis, qué tipo de crisis podemos llegar a tener y en qué escenario se puede presentar. El análisis de los públicos afectados, en cada tipo de crisis, quién se va a ver afectado dentro de la empresa, públicos internos, externos, mixtos. La guía de acción y el sumario de tareas principales, es decir, en cada caso, qué debemos hacer. La comunicación interna, cuál será el mensaje que se le dará al equipo de la empresa para que todos manejen el mismo mensaje y cuáles serán las indicaciones que se van a dar. El argumento y el mensaje clave, cuál va a ser ese mensaje preciso, esa estructura de mensajes que deben emitirse para que los argumentos sean válidos y todos manejemos la misma línea comunicativa. La relación con los medios de comunicación, cómo se va a estructurar, es decir, cómo usaremos a los medios de comunicación para emitir nuestro mensaje. La definición del centro de operaciones y el equipo de crisis, que es desde qué punto atenderemos la crisis y quiénes serán los que atenderán la crisis. Los directivos y la cadena de comando, es decir, las responsabilidades, quién dentro del equipo hace cada cosa. El portavoz, quién será esa voz oficial que nosotros vamos a manejar, a comunicar para que informe. Y los recursos externos que vamos a utilizar, proveedores, asesores, organizaciones, protección civil, etcétera, etcétera. Y el control de las declaraciones y los comunicados que se confeccionen. Adicional a esto, debemos tener en cuenta algunos signos potenciales de advertencia de crisis, es decir, para poderla prevenir, qué signos pueden indicarnos que estamos a punto de entrar en una crisis, las evaluaciones anteriores que hemos tenido de crisis que se hayan presentado en la empresa o en el sector al que pertenece nuestra empresa, el directorio de periodistas que a nosotros nos compete, expertos, asesores, consultores, proveedores, gabinetes legales, compañías aseguradoras, servicios de emergencias, para poder, por ejemplo, hacer a casas de relaciones públicas para hacer ese ad hoc del que hablábamos ahorita, etcétera. Y finalmente la creación de una web o de un kit de prensa que me permita que todos los periodistas y todas las personas, porque va a ser de opinión pública, puedan acceder a la información de manera abierta, puedan tener a su mano comunicados, fotos, apoyos, todo lo que necesiten para generar la información y de cierta manera transmitir ese mensaje que yo ya estructuré de la mano de mi equipo de crisis. Vamos entonces a hablar de quiénes integran ese comité de crisis. Vamos a hablar primero, normalmente, digamos que este es un comité de crisis genérico para una empresa. Hablamos del CEO, en segundo lugar tenemos los directores de comunicación, que allí estará el portavoz, el responsable de prensa, el responsable de las relaciones públicas y el responsable de la comunicación de prensa, es decir, normalmente el jefe de prensa en términos de comunicación. Aparte debemos tener representantes de áreas. El departamento de marketing, de operaciones, el departamento comercial, de recursos humanos, de seguridad, el administrativo, el financiero, el jurídico, relaciones externas, todas las áreas que integren nuestra empresa deben tener un representante dentro de este equipo. Cuando ya tenemos el equipo conformado, debemos determinar cuáles son sus funciones. Entonces, el intercambio de información para asegurar la riqueza del análisis, facilitar el trabajo con expertos, asegurar una infraestructura eficaz que nos permita trabajar y la elaboración de un manual o un protocolo de comunicación de crisis, que es lo que vamos, digamos, que a determinar al final como o un plan de mejora si la crisis es inmediata o simplemente ese manual que nos va a ayudar a efectuar un buen manejo de la crisis cuando ésta se presente.
¿Qué es lo que debemos hacer en medio de una crisis? Primero, decir la verdad. Siempre es irrefutable que debemos decir la verdad. Segundo, actualizar la información. Tercero, hablar sobre los datos confirmados. Cuarto, ser conciso, no dar vueltas sobre lo mismo. Quinto, mostrar interés y preocupación sobre los procesos. Séptimo, ser proactivo, tomar decisiones voluntariamente cuando es correspondiente. Octavo, permanecer en calma. Es importante mantener la calma y mantenernos estables. Noveno, agradecer el apoyo obtenido de los medios de comunicación y de todas las personas que nos ayudan dentro de la crisis. Décimo, renunciar a la espectacularidad. ¿Qué quiere decir eso? No buscar titulares, no buscar farándula, no buscar llamar la atención, sino realmente comunicar lo que es estrictamente necesario. Y por último, recordar que siempre nosotros no estamos para generar un drama, nosotros no estamos para armar una tragedia de algo que suceda. Simplemente debemos darle manejo a una crisis de una forma efectiva, comunicativamente asertiva y humana, sobre todo humana y ética. ¿Listo? ¿Qué no debemos hacer entonces en esa línea? Especular, decir mentiras, exagerar o subestimar a los demás, incurrir en contradicciones, minimizar los daños que se están efectuando, aventurar soluciones que no van a ser, digamos que efectivas, sino que son rápidas, que son fáciles. Eso no se debe hacer. Retener información tampoco es preciso. Perder la cabeza y desesperarnos de qué vamos a hacer y qué no podemos hacer. Dar exclusivas, eso no se hace. La misma información que se le da a un medio se le da a todos y se le da al mismo tiempo. Buscar culpables es innecesario. Y por último, no respetar los roles asignados dentro del proceso de crisis y dentro del equipo puede dar una pérdida efectiva a nuestra crisis, a nuestro manejo de crisis. ¿Cuáles son las prioridades entonces? Preservar el negocio y la reputación de la compañía es totalmente necesario. Proteger a la marca, proteger a los productos y servicios, minimizar el impacto mediático y defender la posición de la compañía. Lo más importante siempre es mantener la verdad y nada más que la verdad. No hacer chistes, no presentar la verdad porque sí, simplemente presentarla como es, así sea terrible. Lo importante es hacerlo de una forma comunicativa que sea efectiva y asertiva. ¿Cuáles son nuestras herramientas de comunicación? Los voceros, una persona capaz, prudente y enterada, conferencias de prensa, boletines de prensa, dossier, communities managers bien entrenados, el portal web institucional o de la empresa y simplemente que el vocero tenga credibilidad, sea discreto, que tenga una capacidad de divulgación, que tenga una capacidad de síntesis clara y que tenga un control excelente de los nervios y del temperamento es básico. ¿Listo? Para eso lo que nosotros hacemos es normalmente entrenarlo haciendo simulacros, enseñándole a hacer Q&As, por ejemplo, que son preguntas y respuestas rápidas sobre las posibles crisis, analizar las preguntas, analizar las respuestas y así generar un manual también de comunicación.